En el otoño de 1880, cuando las hojas comenzaban a teñir de oro los campos de Andalucía, Isabel de Rojas cruzó el umbral de la casa que nadie en el pueblo se atrevía a habitar. La quinta de los Mendoza había permanecido vacía durante 5 años, desde aquella noche terrible en que don Fernando Mendoza fue encontrado muerto en el estudio con una herida de bala en el pecho y una carta sin terminar sobre el escritorio. Isabel no creía en fantasmas, había enterrado demasiadas cosas reales como para temer a los muertos. Su propio esposo, el comandante Gustavo de Rojas, había caído en combate apenas 2 años antes, dejándola viuda a los 28 años con una pensión modesta y un escándalo que la seguía como una sombra, porque Gustavo no había muerto en batalla como héroe, había sido ejecutado por traición, por vender información al enemigo, y aunque Isabel juró hasta su último aliento que era inocente, nadie en Madrid quiso escucharla, así que había huido, lejos de las miradas acusadoras, de los susurros en los salones, de las puertas que se cerraban a su paso. Había vendido todo lo que poseía y comprado esta propiedad por una fracción de su valor real, porque nadie más la quería. La casa era grande y fría, con techos altos y ventanas que gemían con el viento. Los muebles estaban cubiertos de sábanas blancas como fantasmas inmóviles, pero Isabel no sentía miedo. Sentía algo peor. Sentía el vacío absoluto de una vida que había terminado antes de comenzar realmente. Esa primera noche, mientras encendía velas en el salón principal, lo escuchó. Un sonido que venía de algún lugar profundo de la casa. No era el viento ni las maderas viejas acomodándose. Era música. Alguien tocaba el piano en alguna habitación distante. Una melodía triste y hermosa que le erizó la piel y le hizo recordar algo que no sabía que había olvidado. El sonido de alguien que también estaba solo. Isabel dejó la vela sobre la mesa, su corazón latiendo más rápido de lo que había latido en meses. No era miedo lo que sentía, era algo parecido a la esperanza, esa emoción peligrosa que había jurado no volver a sentir nunca. Siguió el sonido a través de pasillos oscuros, guiándose por la melodía que flotaba en el aire como un susurro. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies y las sombras danzaban en las paredes con cada paso que daba. La música venía del ala este de la casa, la parte que el vendedor le había dicho que permanecía siempre cerrada. Isabel giró el picaporte de la puerta con manos temblorosas y lo vio, un hombre sentado frente al piano de cola, sus dedos moviéndose sobre las teclas con una gracia que contrastaba con la rudeza de su apariencia. No vestía como un caballero, llevaba ropa de trabajo, camisa blanca arremangada, pantalones oscuros manchados de tierra. Su cabello negro caía desordenado sobre su frente y cuando se giró al sentir su presencia, Isabel vio unos ojos oscuros que la miraron con una intensidad que la atravesó como un cuchillo. Antes de continuar con esta historia que explora los límites entre la soledad y el deseo, entre la culpa y el perdón, me gustaría saber de dónde nos siguen. Por favor, déjame en los comentarios tu país y ciudad. Es importante para mí conocer quiénes están del otro lado, escuchando estas historias que tanto disfruto compartir. El hombre se levantó lentamente del banco del piano y la música se desvaneció en el silencio. Era alto, de hombros anchos, con ese tipo de belleza ruda que viene del trabajo físico y la vida al aire libre. Tenía alrededor de 35 años, calculó Isabel, con líneas de expresión alrededor de sus ojos que hablaban de años vividos intensamente. Perdone, señora, dijo con voz profunda que resonó en el espacio vacío. No pretendía asustarla. Soy Alejandro Vega, el capataz de esta propiedad. Isabel tardó un momento en encontrar su voz. El vendedor no mencionó que hubiera un capataz. Alejandro sonrió con tristeza. Eso es porque oficialmente no lo hay. Viví aquí cuando don Fernando estaba vivo. Después de su muerte, me quedé para cuidar la propiedad, sin paga. Supuse que cuando llegara el nuevo dueño, me echaría. ¿Por qué te quedarías sin paga?, preguntó Isabel, intentando mantener la compostura aunque su corazón seguía latiendo erráticamente. Porque le debía algo a don Fernando y porque no tengo otro lugar a donde ir. Había algo en su voz, una honestidad cruda, que hizo que Isabel bajara sus defensas apenas un poco.
puedes quedarte. La propiedad es grande, necesitaré ayuda para mantenerla. Los ojos de Alejandro se iluminaron brevemente con algo parecido a la gratitud. Gracias, señora. Isabel, puedes llamarme Isabel. Ya no hay nadie a quien le importe la formalidad. Muy bien, Isabel. ¿Y tú? Puedes llamarme Alejandro. Se miraron en el silencio que siguió y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, una conexión que ninguno de los dos esperaba ni buscaba. La música que tocabas, dijo Isabel finalmente, era hermosa. ¿Dónde la aprendiste? Don Fernando me enseñó. Decía que un hombre que trabaja con sus manos necesita también alimentar su alma. Me enseñó a leer, a tocar el piano, a apreciar la belleza en cosas más allá del sudor y la tierra. Suena como un buen hombre. La expresión de Alejandro se ensombreció. Lo era. Por eso, su muerte fue tan injusta. Isabel sintió un escalofrío. ¿Qué le pasó exactamente? El vendedor no dio detalles. Alejandro caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior. Se suicidó. O al menos eso dijeron. Pero yo sé que no fue así. Fernando Mendoza era un hombre de honor. Jamás habría tomado su propia vida. Entonces, ¿qué pasó? Alejandro se giró para mirarla directamente. Lo asesinaron y el asesino nunca fue encontrado. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Isabel pasaba las mañanas arreglando la casa, convirtiendo aquellos espacios fríos en algo parecido a un hogar. Alejandro trabajaba en los campos y los establos, reparando cercas, podando árboles, devolviendo vida a una propiedad que había estado dormida durante años. Pero las noches eran diferentes. Las noches pertenecían a la música. Cada atardecer, después de cenar en solitario, Isabel caminaba hacia el ala este y se sentaba en silencio mientras Alejandro tocaba el piano. Nunca hablaban durante esas sesiones. No hacía falta. La música decía todo lo que las palabras no podían. Alejandro tocaba composiciones tristes y hermosas que hablaban de pérdida y anhelo, e Isabel escuchaba con los ojos cerrados, dejando que las notas la envolvieran, la consolaran, la hicieran sentir algo más que el vacío constante que la había acompañado durante tanto tiempo. Una noche, después de una pieza particularmente emotiva, Isabel habló. Me recuerda a alguien. Tu música. Me recuerda al hombre que creí que era mi esposo antes de que todo se derrumbara. Alejandro dejó las manos quietas sobre las teclas. ¿Qué pasó? Si no es mucha indiscreción, Isabel respiró profundo. Durante 2 años había guardado esa historia dentro de sí misma como un secreto vergonzoso. Pero aquí, en esta casa donde nadie podía juzgarla, sintió el impulso de liberarla. Mi esposo fue acusado de traición. Dijeron que vendió información militar al enemigo. Lo ejecutaron sin un juicio apropiado, sin permitirle defenderse realmente. Y yo me convertí en la viuda de un traidor. El escándalo me siguió a todas partes, así que huí aquí donde nadie me conoce. ¿Crees que era inocente? Isabel levantó la vista, encontrando los ojos de Alejandro en la penumbra. Lo sé, Gustavo era muchas cosas, pero no un traidor. Alguien lo incriminó. Alguien plantó esa evidencia, pero nunca pude probarlo. Alejandro asintió lentamente. Entiendo lo que se siente, creer en la inocencia de alguien cuando todo el mundo dice lo contrario. Tú crees que don Fernando fue asesinado, no que se suicidó. Lo sé. Había algo en sus ojos, una determinación férrea, pero nadie me escuchó. Un capataz acusando a personas poderosas. Era más fácil llamarlo suicidio y cerrar el caso. Se miraron en el silencio que siguió y Isabel sintió algo cambiar en el aire entre ellos. Ya no eran simplemente la señora de la casa y su capataz. Eran 2 almas heridas que habían encontrado refugio en la compañía del otro. Alejandro se levantó del banco y caminó hacia donde ella estaba sentada. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con una ternura que la hizo contener el aliento. Isabel, dijo, y la forma en que pronunció su nombre era como una caricia. No sé qué nos trajo aquí, a esta casa, en este momento, pero no creo que sea coincidencia. Yo tampoco, susurró ella, y entonces él la besó. Fue un beso suave al principio, tentativo,
como si temiera asustarla. Pero cuando Isabel respondió, cuando sus manos se enredaron en su cabello y lo atrajo más cerca, se volvió más profundo, más desesperado. Era el primer beso que Isabel recibía en 2 años, el primer toque que no venía cargado de juicio o lástima. Era puro deseo, pura necesidad, pura conexión. Alejandro la levantó en sus brazos y ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura, sin pensar en la impropiedad, sin preocuparse por lo que debería o no debería hacer. Solo existía este momento, este hombre, este sentimiento de estar viva de nuevo. La llevó a través de los pasillos oscuros hasta su habitación. La depositó sobre la cama con una gentileza que contrastaba con la urgencia de sus besos. Sus manos temblaban mientras desabrochaban los botones de su vestido negro, revelando centímetro a centímetro la piel que nadie había tocado en tanto tiempo. «Eres hermosa», murmuró contra su cuello, y había reverencia en su voz. Isabel arqueó su espalda mientras las manos de Alejandro exploraban su cuerpo, redescubriendo sensaciones que había olvidado. El calor de palmas callosas sobre piel suave, el peso de un cuerpo masculino cubriéndola, el sonido de respiraciones entrecortadas mezclándose en la oscuridad. Se amaron con una desesperación nacida de años de soledad. Alejandro era gentil pero demandante, conociendo exactamente dónde tocarla para hacerla gemir, dónde besarla para hacerla temblar, e Isabel se entregó completamente, sin reservas, sin vergüenza, solo con una necesidad salvaje de sentir, de conectar, de olvidar todo excepto este momento. Cuando finalmente la penetró, Isabel lloró, no de dolor sino de alivio. El alivio de no estar sola, el alivio de sentirse deseada, el alivio de descubrir que su corazón no había muerto después de todo. Se movieron juntos en una danza antigua como el tiempo, sus cuerpos encontrando un ritmo perfecto. Alejandro la besaba mientras se hundía en ella una y otra vez, murmurando su nombre como una oración. Y cuando llegaron juntos, fue con una intensidad que los dejó temblando y sin aliento, aferrados el uno al otro como náufragos en una tormenta. Después, yaciendo en los brazos de Alejandro con la cabeza sobre su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, Isabel se permitió sentir algo que no había sentido en años: esperanza. No era amor todavía. El amor requería tiempo y confianza y 1000 cosas que no tenían, pero era el comienzo de algo, una posibilidad, una promesa de que tal vez, solo tal vez, podría haber una vida después de toda la muerte y el dolor. Alejandro acarició su cabello con dedos suaves. «No sé qué va a pasar ahora», dijo en voz baja. «Solo sé que no me arrepiento». «Yo tampoco», respondió Isabel, y era la verdad. Se quedaron así toda la noche, dos almas rotas encontrando consuelo en la calidez del otro, mientras afuera el viento aullaba y la vieja casa crujía con sus secretos. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina de días discretos y noches apasionadas. Durante el día mantenían las apariencias. Isabel trabajaba en la casa, recibía entregas del pueblo, manejaba las cuentas. Alejandro trabajaba en los campos, reparaba cercas, cuidaba de los animales. Pero cuando caía la noche se encontraban, a veces en la habitación de Isabel, a veces en la cabaña de Alejandro detrás de los establos, una vez, en un impulso de pasión salvaje, en el mismo salón con el piano, donde Alejandro la tomó sobre el instrumento mientras las notas discordantes sonaban con cada embestida. Cada encuentro era más intenso que el anterior. Alejandro conocía su cuerpo ahora, sabía exactamente cómo tocarla para hacerla perder el control. E Isabel se volvió más audaz, explorando su cuerpo con manos y boca, descubriendo el placer de dar tanto como de recibir. Pero no era solo sexo, también hablaban, compartían historias de sus vidas pasadas, de los amores perdidos, de los sueños que habían tenido que abandonar. Alejandro le contó sobre su infancia en un pueblo pobre, sobre cómo había trabajado desde los 8 años para ayudar a su familia. Le habló de cómo don Fernando lo había encontrado intentando robar comida de su propiedad y en lugar de castigarlo, le había dado
dado trabajo y educación. Isabel le habló de su matrimonio con Gustavo, de cómo había sido arreglado por sus familias cuando ella tenía apenas 19 años. Le confesó que nunca había amado realmente a su esposo, aunque lo había respetado, y le dijo que con Alejandro sentía cosas que nunca había sentido antes, una conexión que iba más allá del cuerpo. Una noche, mientras yacían desnudos bajo las sábanas, Isabel finalmente preguntó lo que había estado queriendo saber desde el principio. ¿Qué le pasó realmente a don Fernando? Dime la verdad completa. Alejandro guardó silencio por un largo momento. Finalmente habló, su voz cargada de una emoción que nunca antes había mostrado. Fernando descubrió algo sobre varios oficiales militares de alto rango que estaban involucrados en corrupción. Vendían armas al enemigo, desviaban fondos, sacrificaban vidas de soldados por dinero. Iba a exponerlo. Isabel sintió que su corazón se detenía. Oficiales militares, ¿qué nombres? Alejandro la miró directamente. Uno de ellos era el comandante superior de tu esposo, el general Ramírez. El mundo de Isabel se tambaleó. El general Ramírez había sido quien había acusado a Gustavo de traición. Había sido quien había presentado la evidencia, quien había presionado por una ejecución rápida. Estás diciendo que el general Ramírez mató a don Fernando y probablemente incriminó a tu esposo para silenciarlo también. Si Gustavo trabajaba bajo sus órdenes, habría tenido acceso a información. Tal vez descubrió algo. Tal vez hizo preguntas incómodas. Así que lo eliminaron y lo hicieron parecer un traidor. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel. Toda su vida había sido destruida por un hombre corrupto. Su esposo había muerto inocente y ella había cargado con la vergüenza de su supuesta traición durante años. Tenemos que hacer algo, dijo con voz temblorosa pero firme. No podemos dejar que se salga con la suya. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Ya lo intenté, Isabel. Nadie me escuchó. Soy solo un trabajador. Mi palabra no vale nada contra la de un general, pero ahora me tienes a mí. Soy la viuda de un comandante. Tengo contactos en Madrid, personas que me deben favores. Si podemos encontrar pruebas. Alejandro la besó con una ternura que le partió el corazón. Si hacemos esto, nos pondremos en peligro. El general Ramírez es un hombre poderoso y peligroso. Isabel lo miró con determinación. Ya perdí todo una vez. No tengo nada más que perder, excepto a ti. Y no voy a dejar que lo que tenemos sea construido sobre mentiras y secretos. Comenzaron a investigar. Alejandro tenía documentos que don Fernando había escondido antes de morir, pruebas de las transacciones ilegales. Isabel escribió cartas a antiguos amigos de su esposo, oficiales honestos que habían dudado de su culpabilidad. Trabajaban juntos durante el día ahora, olvidando las apariencias. ¿Qué importaba lo que el pueblo pensara? Ya eran marginados de todas formas. Y por las noches, después de horas revisando documentos y planificando, se encontraban en la cama, haciendo el amor con una intensidad que venía de saber que estaban luchando juntos, que ya no estaban solos contra el mundo. Pero las investigaciones no pasaron desapercibidas. Una noche, cuando Isabel regresaba del pueblo después de enviar cartas, encontró la casa oscura, demasiado oscura. Las velas que había dejado encendidas estaban apagadas. Alejandro llamó, su voz resonando en el silencio. No hubo respuesta. Corrió a través de los pasillos oscuros, su corazón latiendo con un miedo que no había sentido desde la noche en que le informaron de la ejecución de Gustavo. Lo encontró en el salón con el piano, inconsciente en el suelo, sangre corriendo de una herida en su cabeza. Alejandro gritó, arrodillándose junto a él. Por favor, no, por favor. Él abrió los ojos lentamente, enfocándola con dificultad. Isabel, tienes que irte. Vinieron. Buscaban los documentos. ¿Quién vino? Hombres del general. Te lo advierto, Isabel. Si seguimos con esto, nos matarán a ambos. Isabel lo sostuvo contra su pecho, las lágrimas cayendo sobre su rostro. No me importa. No voy a perderte también. No voy a dejar que ganen. Llamó al doctor del pueblo, quien vino y vendó la herida de Alejandro. No era grave, dijo, pero habría podido serlo. Habían tenido suerte. Esa noche, mientras cuidaba de Alejandro, Isabel tomó una decisión. No podían seguir así. Tenían que actuar rápido o morirían como don Fernando y Gustavo. Escribió una carta final, no a oficiales militares que podían estar
estar comprometidos. La escribió directamente al rey, adjuntando todas las pruebas que habían reunido, contando toda la historia. Era un movimiento desesperado. Probablemente no funcionaría, pero era todo lo que tenían. La envió al día siguiente por correo urgente, usando los últimos de sus ahorros para asegurar que llegaría a su destino. Y entonces esperaron. 2 semanas después, mientras Isabel y Alejandro desayunaban juntos en la cocina sin preocuparse ya por las apariencias, escucharon caballos acercándose. Alejandro se levantó inmediatamente, poniéndose delante de Isabel en un gesto protector. Si vienen por nosotros, no dejaré que te lleven sin luchar. Pero cuando se asomaron por la ventana, no vieron soldados del general. Vieron la Guardia Real. Un oficial de alto rango bajó de su caballo y llamó a la puerta. Cuando Isabel abrió, él se inclinó respetuosamente. Señora de Rojas, vengo con órdenes directas de su majestad. El general Ramírez y varios de sus oficiales han sido arrestados por cargos de traición y corrupción. Su carta contenía exactamente la evidencia que necesitábamos. El nombre de su esposo será limpiado y el de don Fernando Mendoza también. Isabel sintió que sus piernas cedían. Alejandro la sostuvo y juntos escucharon al oficial explicar todo. Habían estado investigando al general durante meses, pero no tenían pruebas suficientes. Los documentos que Isabel había enviado, combinados con los testimonios de los oficiales honestos que ella había contactado, fueron suficientes para construir un caso sólido. El general Ramírez sería ejecutado por traición. Los demás pasarían el resto de sus vidas en prisión. Cuando el oficial se fue, Isabel y Alejandro se quedaron de pie en el umbral de la casa, mirando cómo la guardia se alejaba. Se acabó, susurró Isabel. Realmente se acabó. Alejandro la giró para mirarlo. No se acabó. Apenas está comenzando. Para nosotros. La besó allí mismo, a plena luz del día, sin preocuparse por quién pudiera verlos, y por primera vez en años, Isabel sintió que realmente podía respirar. Los meses siguientes trajeron cambio. El nombre de Gustavo fue oficialmente limpiado. Isabel recibió una compensación del gobierno y una disculpa formal. Don Fernando Mendoza fue reconocido como héroe póstumo. Pero lo más importante fue que Isabel y Alejandro ya no tenían que esconderse. Se casaron en una ceremonia pequeña en la capilla del pueblo. Los aldeanos murmuraron sobre la viuda que se casó con su capataz, pero a ninguno de los dos les importó. Tenían algo más valioso que la aprobación social. Tenían amor verdadero, nacido del dolor compartido y la lucha conjunta. La vieja casa dejó de ser un lugar de secretos y muerte. Se convirtió en un hogar lleno de risa y música. Alejandro tocaba el piano cada noche, pero ahora las melodías eran alegres, e Isabel escuchaba con una sonrisa, a veces bailando sola, a veces sentándose junto a él en el banco. Hicieron el amor en cada habitación de esa casa, reclamando cada espacio con su pasión. Ya no había vergüenza ni ocultamiento, solo había deseo mutuo y un amor que había sobrevivido a la muerte, al escándalo y a la corrupción. Una noche, un año después de su boda, mientras yacían en la cama después de hacer el amor, Isabel puso la mano de Alejandro sobre su vientre. «Hay algo que necesito decirte», dijo con una sonrisa. Alejandro la miró con ojos brillantes. «Estás». Isabel asintió. «Vamos a tener un hijo». Él la besó con una ternura que le quitó el aliento y luego besó su vientre, murmurando promesas al bebé que crecía dentro de ella. Y así, en esa casa donde Isabel había llegado buscando solo un lugar donde esconderse del mundo, encontró algo mucho más valioso. Encontró redención, encontró justicia para aquellos que amaba y encontró un amor que la hizo sentir viva de nuevo. El sonido que la había atraído esa primera noche, la música del piano tocada por manos solitarias, había sido el comienzo de todo, un llamado entre dos almas heridas que necesitaban encontrarse. Y ahora, esa misma música llenaba la casa cada noche, pero ya no era triste, era una celebración de la vida, del amor, de las segundas oportunidades, porque a veces los lugares donde nadie osa vivir son exactamente donde encontramos las razones para seguir viviendo. Si esta historia te ha
ha tocado el corazón, si has sentido la fuerza del amor que supera el escándalo y la injusticia, si comprendes que las segundas oportunidades existen incluso después de la pérdida más profunda, regálame un like. Así podré seguir trayendo historias que exploran la capacidad humana de sanar, amar y reconstruir sobre las ruinas del pasado.